como la noche en que mi vida familiar se desmoronó me obligó a huir, y como 12 años después he tenido que volver para enfrentar la verdad que siempre intentaron enterrar. No he hablado con mis padres en 12 años. 12 años, 4 meses y 11 días, para ser exactos. No llevo la cuenta por rencor, o al menos eso me digo a mí mismo mientras paso la lija de grano fino por la superficie de nogal de la mesa que estoy restaurando. Llevo la cuenta porque ese fue el tiempo que tardé en reconstruirme, célula a célula, hueso a hueso, en un hombre que ya no tiembla cuando alguien alza la voz. Vivo en una casa pequeña, a las afueras de un pueblo en el norte, donde el invierno muerde y los veranos son breves y frescos. Aquí, el silencio no es una ausencia de ruido, es una presencia física. Huele a resina, a café negro por las mañanas y a tierra mojada. Es un silencio que he cultivado con la paciencia de un jardinero, protegiéndolo de las malas hierbas del pasado. Pero esta mañana, el pasado encontró una grieta en la valla. Llegó en forma de un sobrecolor crema, pesado, con una caligrafía elegante que reconocí al instante a pesar de la década de distancia. No tenía remitente, pero el trazo de la D en mi nombre, con esa curva pretenciosa al final, era inconfundiblemente de mi madre. Dejé el sobre el banco de trabajo, sin abrir, junto a mis cinceles. Lleva ahí 3 horas. Lo miro de reojo mientras trabajo, sintiendo cómo irradia una energía tóxica, como si fuera uranio empobrecido. Dicen que el cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. Mis manos, habitualmente firmes, manos de artesano, callosas y fuertes, tuvieron un ligero espasmo al tocar el papel. Para entender por qué un simple sobre puede paralizar a un hombre de casi 30 años, tengo que explicar quién era yo antes de ser este hombre. Tengo que hablar del niño que fui y de la casa que se suponía era un hogar, pero que en realidad era un escenario. Crecí en una familia donde la estética lo era todo. Mi padre era un abogado de renombre, mi madre, una mujer de sociedad cuya principal ocupación era mantener una imagen de perfección inmaculada. Y luego estaba Elena, mi hermana mayor. Elena era 2 años mayor que yo y, a ojos del mundo, era un ángel. Rubia, carismática, capitana del equipo de debate, voluntaria en refugios de animales. Mis padres la adoraban no por quién era, sino por lo bien que los hacía quedar. Yo, por otro lado, era el hijo difícil. No porque me metiera en problemas reales, sino porque era introspectivo, callado y, francamente, porque veía a través de ellos. Era el espejo que reflejaba las grietas que ellos intentaban maquillar. La dinámica era sutil al principio. Un comentario pasivo-agresivo aquí, una risa burlona allá. Pero con los años, Elena desarrolló un talento casi quirúrgico para el dolor. Sabía exactamente dónde presionar para hacerme sangrar sin dejar marcas visibles. Si yo sacaba un sobresaliente, ella casualmente mencionaba lo fácil que era esa asignatura. Si me compraba ropa nueva, ella accidentalmente, la manchaba con lejía en la lavadora y luego convencía a mis padres de que había sido mi descuido. Eres un desastre, Daniel, decía mi madre, suspirando, mientras acariciaba el cabello de Elena. Deberías aprender de tu hermana. Ella cuida las cosas. Ella valora lo que le damos. Ese era el mantra: Elena es buena, Daniel es el problema. Lo que mis padres se negaban a ver, o quizás elegían ignorar para no perturbar su preciosa paz, era la oscuridad que habitaba en Elena. Había una frialdad en sus ojos cuando nadie miraba, una falta total de empatía que me helaba la sangre. Recuerdo una vez, cuando tenía 14 años, encontré a mi perro, un pequeño terrier llamado Gus, encerrado en el maletero del coche al sol. Lo saqué justo a tiempo, jadeando y al borde del colapso. Cuando confronté a Elena, ella solo sonrió, una sonrisa vacía y terrible, y dijo: solo quería ver cuánto aguantaba en silencio. Se lo dije a mis padres. Grité, lloré, les supliqué que vieran que algo estaba mal con ella. ¿La respuesta? Me castigaron a mí por inventar historias horribles sobre mi hermana por celos. Ese día aprendí que la verdad no importaba en esa casa. Solo importaba la narrativa. Y en su narrativa, yo era el villano y ella la princesa. A los 16 años, la tensión se había vuelto insostenible.
Yo pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa, corriendo o leyendo en la biblioteca pública, cualquier cosa para evitar estar en el mismo espacio que ella. Me sentía como un fantasma en mi propia vida, caminando de puntillas sobre un suelo lleno de cristales rotos. Empecé a tener problemas de sueño. Me despertaba bañado en sudor frío, con la sensación de que alguien me observaba. A veces, abría los ojos en la oscuridad y veía la silueta de Elena parada en el marco de mi puerta, inmóvil, observándome dormir. Nunca decía nada. Solo miraba. La escalada final comenzó un martes de noviembre. Mis padres habían organizado una cena importante. Iban a venir socios del bufete de mi padre y algunos políticos locales. La casa parecía un museo, flores frescas, cubertería de plata, música clásica suave. Yo tenía instrucciones estrictas: saludar, sonreír, cenar en silencio y retirarme temprano. No nos avergüences, me había susurrado mi padre, ajustándome la corbata con un tirón brusco. La cena transcurría según el guión. Elena encantaba a los invitados con anécdotas preparadas, mis padres radiaban orgullo. Yo me limitaba a cortar mi carne, sintiendo un nudo en el estómago que me impedía tragar. Fue entonces cuando uno de los socios de mi padre, un hombre mayor con voz retumbante, me miró. ¿Y tú, Daniel, tienes planes para la universidad? Elena nos cuenta que quiere estudiar Derecho, como su padre. Antes de que pudiera responder, Elena soltó una risita ligera, musical. Oh, Daniel es más artístico. Todavía está buscando su camino. Aunque últimamente parece muy interesado en la farmacia de mi botiquín, ¿verdad, Dani? El silencio cayó sobre la mesa como una losa de plomo. Las miradas de todos se clavaron en mí. Mi madre se puso pálida. Elena me miraba con esa inocencia fabricada, con los ojos muy abiertos. Estaba insinuando, frente a la élite de la ciudad, que yo robaba medicamentos. Que yo tenía un problema. Eso es mentira, dije, mi voz temblando por la humillación y la rabia. Nunca he tocado tus cosas. Daniel, por favor, intervino mi padre, con una sonrisa tensa dirigida a los invitados. No es el momento para tus bromas. No es una broma, insistí, poniéndome de pie. La silla chirrió contra el suelo. Ella está mintiendo. Siempre miente. Mi madre me agarró del brazo, clavándome las uñas con una fuerza sorprendente. A tu habitación. Ahora. Subí las escaleras sintiendo como las lágrimas de impotencia me quemaban los ojos. Escuché las disculpas murmuradas de mis padres abajo, la voz suave de Elena diciendo: lo siento mucho. No quería preocuparos, solo intento ayudarle. Me encerré en mi cuarto. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el borde de la cama, mirando la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolían las costillas. Sabía que se había cruzado una línea. Elena había llevado su juego al escenario público. Había manchado la sagrada reputación de la familia y había logrado que pareciera culpa mía. Lo que no sabía era que esa humillación pública era solo el aperitivo. Elena no estaba satisfecha. Ella necesitaba un final, un clímax para su obra de teatro retorcida. Y esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio y mis padres dormían, escuché el pomo de mi puerta girar lentamente. No tenía cerrojo. Mi padre los había quitado todos años atrás porque en esta familia no hay secretos. El clic suave del metal fue el sonido más fuerte del mundo en ese momento. Me puse de pie, retrocediendo hacia la ventana. La puerta se abrió y Elena entró. No traía esa sonrisa falsa de siempre. Su rostro estaba completamente inexpresivo, una máscara de porcelana fría. Llevaba algo en la mano. Algo pesado. Arruinaste mi cena, Daniel, susurró. Su voz no tenía inflexión, era plana, muerta. Me hiciste quedar mal al alterarte. Papá estaba decepcionado. Tú empezaste, repliqué, mi voz apenas un hilo. ¿Por qué me odias tanto? Ella ladeó la cabeza, como si estuviera observando a un insecto curioso bajo un microscopio. No te odio. ¿Tontito?
Simplemente sobras. Eres el borrón en la foto. Y creo que es hora de borrarte del todo. Fue entonces cuando vi el brillo metálico en su mano. Era uno de los trofeos de golf de mi padre, una estatua de bronce sólida y pesada. El miedo, un miedo primitivo y animal, se apoderó de mí. No era el miedo a ser castigado o gritado. Era el miedo a morir. En ese instante, en esa habitación lujosa y fría, entendí que no había nadie que fuera a venir a salvarme. Mis padres estaban al final del pasillo, durmiendo el sueño de los justos, convencidos de que tenían la vida perfecta. Y yo estaba solo, descalzo, frente a la persona que llevaba años devorándome el alma. Y que ahora venía a por el cuerpo. Lo que sucedió en los siguientes 10 minutos cambió la trayectoria de mi vida para siempre. No fue una pelea. Una pelea implica que dos personas tienen la oportunidad de ganar. Esto fue una ejecución fallida. Recuerdo el primer golpe. No dolió al principio, fue solo un impacto sordo en el hombro cuando intenté cubrirme la cabeza. El sonido del bronce contra el hueso fue nauseabundo. Caí al suelo. Elena no gritaba, no respiraba agitada. Golpeaba con una eficiencia metódica, en silencio. «Mamá. Papá», grité, gateando hacia la puerta. Sentí un dolor agudo en la espalda, luego en las costillas. El mundo se volvió borroso, una mezcla de dolor y pánico blanco. Logré ponerme de pie, tambaleándome, y la empujé. Ella tropezó, sorprendida por mi resistencia. Aproveché ese segundo. No pensé en coger nada. No pensé en mis zapatos, ni en mi cartera, ni en el frío que hacía fuera. Corrí. Bajé las escaleras saltando los escalones de 3 en 3, con el brazo izquierdo colgando inútil a mi costado. Escuché a Elena gritar detrás de mí, esta vez sí, un grito agudo y teatral: «Papá, ayúdame». Daniel se ha vuelto loco. Abrí la puerta principal y el aire helado de noviembre me golpeó la cara, mezclándose con la sangre que me bajaba por la frente. No miré atrás. Corrí hacia la oscuridad de la calle, descalzo sobre el asfalto helado, dejando atrás la casa perfecta, la hermana perfecta y la mentira perfecta. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas fallaron. Y entonces, bajo la luz parpadeante de una farola en un barrio que no conocía, colapsé. Tenía 16 años, el hombro dislocado, 2 costillas rotas y una certeza absoluta: si volvía a esa casa, no llegaría a los 17. Esa noche, bajo la luz mortecina de la farola, aprendí que el cuerpo humano tiene reservas de energía que la mente desconoce. No me quedé allí tirado. El instinto de supervivencia, ese animal dormido que todos llevamos dentro, se despertó y tomó el control. Me levanté. Temblando, con el hombro palpitando como un segundo corazón rabioso, me obligué a caminar. Sabía que no podía ir a un hospital. Mi padre tenía amigos en la junta directiva del hospital local. Sabía que no podía ir a la policía, el comisario cenaba en nuestra casa cada Navidad. Si aparecía con golpes y contaba mi versión, sería la palabra de un adolescente problemático y ladrón de medicamentos contra la de la inmaculada Elena y el respetado abogado. Me encerrarían. Me medicarían hasta borrarme la voluntad. Así que hice lo único que podía hacer: desaparecí. Los primeros años son una nebulosa en mi memoria, una mezcla de hambre, frío y miedo constante. Fui un fantasma recorriendo carreteras secundarias, durmiendo en obras en construcción, comiendo de lo que sobraba en los mercados al cerrar. El frío se convirtió en mi maestro. Me enseñó a ser invisible, a no dejar rastro, a observar antes de hablar. Dejé de ser Daniel, el hijo del abogado. Me convertí en Dan, el chico que no hacía preguntas y trabajaba más duro que nadie por un plato de comida caliente y un rincón seco donde dormir. Cargué sacos de cemento con costillas que sanaron mal por falta de atención médica. Limpié establos. Y finalmente, encontré la madera. Fue en un pueblo olvidado, 3 años después de mi huida. Un viejo ebanista llamado Tomás me vio mirando a través de la vitrina de su taller. No me echó. Me ofreció una escoba.
Con el tiempo, la escoba se convirtió en un martillo. Luego en un cepillo, y finalmente, en mis propias manos dando forma a la materia. La madera no miente. Si la tratas mal, se astilla. Si la respetas, te da su belleza. No hay juegos mentales, no hay manipulación, no hay reputación. Solo causa y efecto. En el olor del aserrín y el barniz, encontré la primera paz que había conocido en mi vida. Tomás nunca preguntó por mi pasado. Creo que vio la cicatriz en mi hombro un día de verano y entendió que hay historias que es mejor no desenterrar. Cuando murió, 5 años después, me dejó sus herramientas. No su taller, que fue para sus hijos de la ciudad que vendieron todo, pero sí sus herramientas. Esas herramientas son las que uso hoy. Regreso al presente, al taller silencioso, a la luz gris de la tarde que entra por la ventana. Dejo la lija. Mis dedos rozan el sobrecolor crema. 12 años de silencio construidos con tanto esfuerzo, y este pedazo de papel amenaza con derribarlos como un castillo de naipes. Tomo el abrecartas. Mi mano no tiembla esta vez. Hay una frialdad dentro de mí que no estaba allí a los 16 años. Es la armadura que me he forjado. Rasgo el papel. El sonido es seco, definitivo. Saco la hoja. Es papel de alto gramaje, con membrete personal. No leo la carta de inmediato. Primero, respiro. Huelo el papel. Huele a su perfume. Ese aroma floral, dulce y empalagoso que solía flotar en el pasillo antes de una tormenta de gritos. La náusea me golpea el estómago, pero la trago. Comienzo a leer. Daniel empieza. Sin querido, sin hijo. Solo Daniel. Esperamos que esta carta te encuentre bien, donde quiera que hayas decidido esconderte todos estos años. Tu padre y yo hemos pasado por un infierno de incertidumbre, aunque imaginamos que eso no te importa. La manipulación clásica. En el primer párrafo, ya soy el culpable y ellos las víctimas. Sigo leyendo, saltándome las frases vacías sobre su sufrimiento fingido, buscando el motivo real. Nadie escribe después de 12 años solo para quejarse. Y ahí está. En el tercer párrafo. Elena se va a casar el mes que viene. Su prometido es hijo de un senador. Es una unión muy importante para la familia y para el futuro de tu hermana. Sin embargo, han surgido rumores. Me detengo. Una risa amarga, seca, se me escapa de la garganta. Rumores. Alguien ha estado hablando. Gente de tu antiguo instituto. Se comenta que te fuiste por culpa de un altercado violento. Se insinúa que Elena tuvo algo que ver. Entenderás que no podemos permitir que estas mentiras manchen el día más feliz de su vida y la carrera de tu padre, que está optando a un puesto en la judicatura. Aprieto la mandíbula tan fuerte que me duelen los dientes. No me buscan porque me extrañen. Me buscan porque soy un cabo suelto. Soy una mancha en el expediente. Necesitamos que vengas. No para quedarte, si esa es tu elección infantil, sino para estar presente. Necesitamos que se te vea sano, feliz y en buenos términos con tu familia. Necesitamos que firmes una declaración notarial, que tu padre ha preparado, aclarando que tu partida fue una decisión personal motivada por problemas de salud mental que ya has superado, y que tu familia siempre te apoyó. Problemas de salud mental. Ahí estaba. La narrativa final. Daniel el loco, Daniel el inestable. Elena la santa que soportó a un hermano enfermo. Quieren que reescriba mi historia, que borre mi dolor legalmente, para que ellos puedan seguir brillando en sociedad. Si decides no cooperar, continuaba la carta, y aquí el tono cambiaba sutilmente. Nos veremos obligados a tomar medidas. Tu padre ha mantenido congelada una cuenta a tu nombre con una herencia de tu abuela. Además, sabemos dónde estás. No fue difícil encontrarte con los recursos adecuados. Sería una lástima que tu tranquila vida de artesano se viera perturbada por una investigación sobre ciertos robos que ocurrieron la noche que huiste. Faltaron joyas, Daniel.
Nunca las reportamos por lástima, pero... Dejó caer la carta sobre el banco de trabajo como si quemara. Robos. Me están acusando de robar las joyas que Elena probablemente vendió o escondió para culparme si alguna vez regresaba. Tienen un plan de contingencia para todo. Han tenido 12 años para perfeccionar su coartada, mientras yo solo intentaba sobrevivir. Miro alrededor de mi taller. Las virutas de madera en el suelo, la luz dorada sobre las herramientas de Tomás. La taza de café a medio terminar. Esta es mi vida. Es pequeña, es solitaria, pero es mía. Es honesta. Y ellos quieren entrar aquí con sus botas sucias y pisotearlo todo. Siento una presión en el pecho, pero no es pánico. Es ira. Una ira vieja, densa y negra como el alquitrán. Durante años, pensé que había perdonado, o al menos olvidado. Pensé que la indiferencia era mi victoria. Pero al leer sus amenazas, me doy cuenta de que no he sanado. Solo he cicatrizado por encima de una herida infectada. No puedo ignorar esto. Si no respondo, vendrán. Si vienen, traerán su caos a mi santuario. Me destruirán de nuevo, esta vez con leyes y mentiras. Y no tendré a dónde correr porque ya no tengo 16 años y este es el único lugar donde pertenezco. Camino hacia la ventana y miro hacia las montañas que rodean mi casa. El sol se está poniendo, tiñendo la nieve de un rojo violento. Tengo dos opciones. Huir otra vez, dejar todo lo que he construido y desaparecer en otra ciudad, otro nombre, otra vida. O darme la vuelta y enfrentar a los monstruos. Pero hay algo más en el sobre. Algo pequeño y duro que no había notado al principio. Vuelvo al banco y sacudo el sobre. Cae un objeto metálico, tintineando sobre la madera. Es una llave. Una llave pequeña, antigua, oxidada. La reconozco al instante y el aire se me congela en los pulmones. No es una llave de mi casa. No es una llave de nada que mis padres posean. Es la llave de la cabaña del lago. Un lugar que pertenecía a mi abuelo. Un lugar donde fui feliz antes de que Elena decidiera que yo era su enemigo. Un lugar que lleva abandonado 20 años. ¿Por qué me envían esto? No hay nota explicativa sobre la llave. La carta no la menciona. Es un mensaje dentro del mensaje. Y solo hay una persona que sabe lo que esa cabaña significaba para mí. Pero esa persona murió hace mucho tiempo, o eso creía yo. Mi mente empieza a trabajar a una velocidad vertiginosa. La carta es de mi madre. La amenaza es de mi padre. Pero la llave no encaja en su narrativa. La llave es una invitación, o una trampa. Me paso la mano por el pelo, sintiendo la cicatriz oculta bajo los mechones. El recuerdo físico del trofeo de bronce. Muy bien, digo en voz alta. Mi voz suena extraña en la habitación vacía, ronca por el desuso. ¿Queréis que vuelva? ¿Queréis una actuación? Cojo la carta y la arrugo en mi puño. Luego cojo la llave y la guardo en mi bolsillo. Se siente fría contra mi muslo. No voy a firmar su declaración. No voy a sonreír en la boda de Elena. Pero voy a volver. Porque esa llave ha abierto una puerta que ya no puedo cerrar. Hay algo en esa cabaña, o algo que quieren que vea allí, que podría ser la única arma que tengo contra ellos. Empiezo a recoger mis herramientas, limpiándolas meticulosamente una por una. El ritual me calma. Mañana cerraré el taller. Mañana cargaré la vieja camioneta. Han pasado 12 años. Ellos esperan al niño asustado que huyó descalzo. No tienen ni idea del hombre que va a llamar a su puerta. El silencio de la casa se rompe con el sonido de mi propia respiración, pesada y constante. La huida ha terminado. La caza acaba de empezar. El viaje de regreso fue una meditación forzada sobre el tiempo perdido. Conduje la vieja camioneta de Tomás, cargada con mis herramientas, durante casi 20 horas. Dejé atrás el aire limpio y cortante de la montaña, donde cada respiración era una afirmación de vida. Por el pesado manto de la contaminación de la capital, donde el aire sabía a metal y a prisa.
Cada kilómetro era un acto de voluntad, un alejamiento de la paz que tanto me había costado ganar. No sentía entusiasmo, ni siquiera la ansiedad de la venganza. Lo que sentía era una tristeza profunda, lenta y desgarradora. Era el luto por el silencio roto. Estaba volviendo a la jaula, no como el pájaro que huyó, sino como el cazador que regresa a un viejo terreno infestado para acabar con la plaga. Mientras me acercaba al lago, donde estaba la cabaña de mi abuelo, los recuerdos empezaron a superponerse a la carretera. Veía la sombra de un niño feliz pescando en el muelle, construyendo fuertes en el bosque, riendo sin miedo. Ese niño murió la noche que corrí descalzo. Lo que regresaba ahora era solo un testigo. Llegué al lago al atardecer. El lugar estaba exactamente como lo recordaba, abandonado, melancólico. La cabaña, construida con troncos de pino, estaba cubierta de musgo y la humedad había hinchado la madera. Las ventanas estaban sucias y el muelle se estaba pudriendo. Era la imagen perfecta de una infancia descuidada. Apagué el motor. El silencio de este lugar era diferente al de mis montañas, era un silencio espeso, lleno de promesas rotas y el murmullo del lago. Me bajé de la camioneta. El aire era frío, húmedo y olía a hojas muertas y agua estancada. Me acerqué a la puerta, sintiendo el peso de la llave antigua en la palma de mi mano. Era pequeña, de hierro, con un diseño floral en la cabeza. Era la llave de la felicidad robada. La introduje en la cerradura. El mecanismo gimió en protesta por el desuso, pero cedió. El clic fue resonante, como un disparo. Abrí la puerta. Dentro, la oscuridad era casi total. El olor a polvo, madera podrida y ratones me golpeó la nariz. No había muebles, solo telarañas y la tenue luz del atardecer filtrándose por los cristales sucios. Y entonces la vi. Mi madre, Marta, estaba sentada en el centro de la sala, sobre una manta de picnic de diseño que contrastaba violentamente con la decadencia de la cabaña. Llevaba puesto un traje de lana color gris perla, peinada y maquillada a la perfección, como si acabara de salir de una portada de revista, no de un lugar que olía a moho. La máscara de perfección estaba intacta, pero sus ojos estaban cansados. Le faltaba esa chispa de control absoluto que solía tener. Se puso de pie con una gracia ensayada. Daniel, dijo, y su voz era la misma, melosa, superficial, como la capa superior de un pastel podrido. No había alivio ni calidez, solo una evaluadora que comprueba que la mercancía ha llegado. Pensé que no vendrías. Yo no respondí. Entré, cerré la puerta detrás de mí y me quedé quieto, dejando que la oscuridad del pasado nos envolviera. Mis ojos no la soltaron. La miré como miraría una pieza antigua de mobiliario que debe ser restaurada, con la distancia de un profesional, sin emoción personal. ¿Por qué aquí? Mi voz era áspera, ronca. Llevaba días sin hablar con nadie que no fuera el silencio. Me pareció poético. Es el único lugar donde no hay cámaras de seguridad, ni criados. Es neutral. Y, tu abuelo te quería mucho, dijo, intentando inyectar un toque de sentimentalismo. Un último intento de manipulación barata. Mi abuelo está muerto. Y esta cabaña también. Como la mitad de las cosas que me gustaban de esa casa. Ella suspiró, el gesto de una mujer agobiada por las trivialidades, no por el dolor. No vamos a discutir sobre el sentimentalismo, Daniel. No tenemos tiempo. La boda es en 3 semanas. Necesito la declaración. Necesito que lo entiendas. Tu padre está muy cerca de ser nombrado juez. Tu hermana. Mi hermana casi me mata, la interrumpí, la calma de mi voz más aterradora que un grito. Hace 12 años. Me golpeó con un trofeo y me acusó de robar. Y lo que te preocupa es su boda y la reputación de tu marido. ¿De verdad esperas que yo firme una declaración diciendo que estaba loco para proteger esa farsa? Marta dio un paso hacia mí, con una expresión de súplica forzada. No es una farsa. Es nuestra vida. Y sí, esperamos que lo hagas. Porque esa noche, Daniel,
Tú le rompiste el brazo a Elena. En 2 sitios. El médico nos dijo que fue un ataque de ira. Nos dijiste que te habías caído, pero ella te vio. Me quedé en silencio, mi mente trabajando rápidamente. Elena le había roto el brazo a ella misma. Había utilizado el trofeo para atacarme, y cuando la empujé, supongo que cayó mal y se fracturó. O, peor aún, se lo hizo ella misma después, para completar la historia. ¿Y tú le creíste? Pregunté. No era una pregunta, era una afirmación dolorosa. ¿Viste mis heridas? La sangre en el suelo, ¿y le creíste a ella? Marta se encogió de hombros, un gesto minúsculo pero devastador. Las heridas de Elena eran mucho más evidentes para la policía. Y los rumores sobre tu comportamiento eran, francamente, muchos. Teníamos que elegir, Daniel. Y elegimos proteger lo que teníamos. Elegimos la estabilidad. Elegiste la reputación, la corregí. Es lo mismo, dijo, con una honestidad brutal que me heló. En nuestro mundo, la reputación es la estabilidad. Te fuiste. La mancha fue menor. Pudimos controlarla. Respiré profundamente. El aire viciado de la cabaña me quemó los pulmones. Estaba mirando a la mujer que me había dado a luz y, en ese instante, no sentía nada. Solo una inmensa y vacía decepción. El dolor había sido reemplazado por la disección fría de una patología familiar. Hablemos de la llave, dije, sacando la antigua pieza de mi bolsillo. ¿Por qué esto? ¿Qué tiene que ver la cabaña? Marta dudó. Su mirada se desvió de la mía, hacia el suelo, una grieta visible en la máscara. La cabaña no es para ti, Daniel. Es para Elena. Y para tu padre. Explícate. Ella se acercó a un viejo cofre de madera cubierto de lonas que yo no había notado en la penumbra. Lo empujó con el pie, haciendo un ruido sordo. Tu padre, él no quería que volvieras. Pero Elena se empeñó. Dijo que la única manera de que volvieras sin causar un escándalo era a través de la cabaña. Hay algo aquí que es importante. Algo que ella siempre ha querido. ¿Qué? Marta me miró directamente a los ojos. Había una mezcla de miedo y resentimiento en su rostro. Miedo a mí, resentimiento hacia Elena por obligarla a estar aquí. El testamento de tu abuelo. No es solo sobre la cuenta bancaria. Él era un hombre sabio, Daniel. O tal vez solo un hombre que odiaba a su yerno. Dejó la propiedad de la cabaña y los terrenos circundantes a sus 2 nietos. Mitad para Elena, mitad para ti. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y esto significa? Significa que Elena no puede casarse con el hijo del senador sin la propiedad total. El contrato prenupcial de esa familia es estricto. Necesitan activos sin deudas ni propiedades. Necesita tu parte. Y si firmas el documento de salud mental, si muestras que eres estable y agradecido con la familia, ella te compensará con la herencia que tienes bloqueada. Te dará tu dinero, y tú le darás tu mitad de la cabaña. Me quedé mirando el cofre en el suelo. La cabaña, mi único recuerdo feliz, era ahora la última pieza de negociación. Elena lo sabía. Ella sabía el valor sentimental que tenía para mí y lo estaba utilizando para obligarme a jugar su juego. Era el colmo de su crueldad y de la complicidad de mis padres. Me querían borrar del historial familiar, y mi precio era mi último recuerdo de hogar. No voy a firmar nada. Ni voy a ceder la propiedad, dije, y la firmeza de mi voz resonó en la cabaña. Era la voz de un hombre que ya no tenía miedo de las consecuencias. Marta suspiró, quitándose un mechón de pelo de la cara. Daniel, no lo entiendes. Tu padre y Elena tienen pruebas. Tienen declaraciones juradas de que te vieron en casa de Elena cuando se rompió el brazo. El cofre tiene los documentos de tu abuelo. Están sellados. Si no cooperas, no solo te hundirás tú, sino que destrozarás el futuro de tu hermana. ¿Quieres ese peso? Me acerqué al cofre de madera, lentamente. Me arrodillé.
Pasé la mano por la madera fría y húmeda, sintiendo la textura áspera de los años. ¿Y qué hay en el cofre, además de papeles? Pregunté, sin mirarla. Solo los papeles. Y algo que te dejó, no sé. Un regalo. Me levanté. Miré a Marta. Vi a una mujer que había perdido la capacidad de sentir cualquier cosa que no fuera pánico social. Dile a Elena y a mi padre que el trato está rechazado. No voy a ceder. Si quieren guerra, la tendrán. Y esta vez, no voy a huir. Abrí la puerta. La luz roja del atardecer inundó la cabaña, envolviendo a mi madre en una luz sangrienta. No te atrevas a irte sin firmar, murmuró ella, con una advertencia en la voz que se estaba volviendo desesperada. Ya no me das miedo. Marta, dije, y la palabra Marta sonó más verdadera que mamá en mi boca. Salí al frío y cerré la puerta. El sonido del motor de la camioneta al arrancar rompió la quietud del lago. Me alejé, dejando a mi madre sola en la oscuridad de la cabaña abandonada. Pero antes de dirigirme a la ciudad, no pude evitarlo. Aparqué en la carretera principal. Sabía que Elena jugaba con las emociones. Ella había enviado la llave. Ella me había traído a la cabaña. Si quería la cabaña, era porque había algo más que papeles. Regresé a pie, sigilosamente. Me acerqué a la ventana de la cabaña. Estaba oscura, la silueta de mi madre inmóvil en el centro. La observé. No estaba llamando a mi padre para darle el ultimátum. Estaba sentada en el cofre. Y en sus manos, sostenía una pequeña figura de madera tallada. Era una figura que mi abuelo me había regalado, un pequeño tallado de un pájaro carpintero. Creía que lo había perdido la noche de mi huida. Marta lo acariciaba con el pulgar. Y en ese instante, vi algo que no había visto en 12 años. Una lágrima solitaria corriendo por su mejilla perfectamente maquillada. No era una lágrima de dolor por mí. Era una lágrima de resentimiento. Resentimiento hacia su padre, resentimiento hacia Elena por obligarla a hacer esto. Y resentimiento hacia mí por no hacerles la vida más fácil al firmar y desaparecer. Me di cuenta de que mi madre sí tenía una emoción, el miedo a no ser la mujer perfecta. Y que ese miedo era la herramienta con la que Elena la controlaba. Y la cabaña no era para el testamento. Era para ese pájaro. Era el único objeto que le recordaba que ella también había sido amada incondicionalmente. Un amor que ella me negó. Me alejé de la ventana, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío exterior. Tenía que ir a la ciudad. No iba a pelear por la cabaña, ni por el dinero. Iba a pelear por la verdad. Me dirigí hacia la casa familiar. Y por primera vez en mi vida, no sentí el deseo de huir. Sentí el deseo de terminar esto. La cabaña, el pájaro, la lágrima, eran solo capas de una enfermedad que debía ser extirpada. La culminación de la historia no sería un diálogo, sino una declaración de independencia. La última parte de mi vida como hijo, conduje desde la cabaña hasta la casa familiar en piloto automático. Era la misma ruta que había tomado aquella noche helada hace 12 años, pero esta vez, mis pies estaban protegidos por botas y mi corazón por capas de indiferencia construidas con el tiempo. El lujo era un tipo de prisión, y la casa familiar era su pabellón de máxima seguridad. Estaba impecable, brillante, y completamente vacía de calor. Llamé a la puerta. No usé la llave, quería que me abrieran y me vieran entrar. Fue Elena quien abrió. Parecía aún más pulcra y perfecta de lo que la recordaba, vestida con un conjunto formal de seda. El cabello recién peinado. Su rostro se congeló al verme. No había sorpresa, solo una leve irritación, como si una mosca se hubiera colado en una cena elegante. «Estás aquí», dijo, la voz plana. «¿Me invitasteis?» Aunque no precisamente con un «por favor», respondí. Mi voz era tranquila, baja. Me hizo pasar. El recibidor era vasto y frío. En el salón, bajo una araña de cristal que arrojaba una luz fría, esperaban mis padres. Estaban sentados en sofás de cuero blanco, formando un tribunal silencioso.
Marta me miró, y por un momento, vi el miedo de la cabaña reflejado en sus ojos. Mi padre, Luis, el abogado, era una estatua de autoridad, con el documento de la declaración notarial sobre la mesa de café. Daniel. Siéntate, dijo mi padre, su voz resonando con el tono autoritario que usaba en la sala de audiencias. Me quedé de pie. Era una posición de fuerza que no iba a ceder. No. Vine a escuchar vuestra propuesta, no a participar en vuestra obra. Luis suspiró con impaciencia, un gesto que me había aterrorizado en la adolescencia, pero que ahora solo me parecía patético. No es una propuesta, Daniel. Es un acuerdo. Queremos que firmes este documento. Aclara que tu huida fue producto de un episodio psiquiátrico juvenil que, por fortuna, ha quedado atrás. A cambio, te liberaríamos la cuenta de tu abuela y te compraríamos la parte de la cabaña. El precio es justo. ¿Y qué precio le ponéis a 12 años de mi vida? Pregunté. No seas melodramático, intervino Elena, con un tono de hastío. Se sentó junto a su madre, cruzando las piernas. No te robamos nada, Daniel. Si hubieras tenido la decencia de llamarnos, esto no sería necesario. Me atacaste con un trofeo, Elena, dije, mis ojos fijos en ella. Me rompiste el hombro y 2 costillas. Corrí porque si me quedaba, vuestro abogado me encerraría para proteger la carrera de vuestro padre. No huí, fui expulsado por vuestra necesidad de perfección. Mi padre golpeó la mesa. ¿Basta? Dejemos el pasado donde está. Estamos hablando del futuro. Si firmas, todos ganamos. Si no firmas, tú pierdes tu herencia, te acusamos formalmente de robo y podemos garantizar que tu nueva vida en donde quiera que estés, terminará. ¿No crees que eso te afectaría mentalmente, Daniel? La amenaza era clara, brutal, y en esencia, la razón por la que había regresado. No por el miedo, sino para clausurar esta relación tóxica definitivamente. Hay una cosa que no entendéis, dije, y mi voz se hizo aún más baja, obligándolos a inclinarse para escucharme. He pasado 12 años construyendo una vida sin necesidad de mentiras. No necesito el dinero de mi abuela. Ni vuestra cabaña. Solo quería la llave, porque me llevó a un lugar donde pude ver lo patéticos que sois. Miré a mi padre, utilizas tu profesión para intimidar a tu propio hijo. Miré a Elena, utilizas la mentira como tu única herramienta para conseguir amor y bienes. Y finalmente, miré a mi madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero sabía que era por el pánico, no por la culpa. Y tú, Marta, elegiste la reputación sobre la vida de tu hijo. Y me enviaste aquí con la llave de la cabaña solo para que Elena pudiera conseguir un trozo de papel que tu padre te había dejado para mí, ¿verdad? Marta se cubrió la cara con las manos. Daniel, por favor. Elena se puso de pie, su compostura finalmente rota. Su rostro se contrajo con una furia cruda y animal. Cállate, maldito inútil. Siempre has sido un obstáculo. Siempre. ¿Crees que papá se arriesgaría a perder su puesto por ti? Vete a tu agujero de carpintero y firma el maldito papel o te juro que... Para, dije, y la calma en mi voz detuvo su arrebato de ira. Me acerqué a mi madre. Estaba sollozando en silencio. Levanté con cuidado su mano derecha. Ahí, en su palma, estaba el pequeño pájaro carpintero de madera. El pájaro que mi abuelo me regaló y que Elena quería arrebatarme como símbolo de victoria. Lo tomé. El calor de su mano se quedó en la madera por un instante. Esto es lo único que voy a llevarme de aquí, dije. No tienes derecho, gritó Elena. Tengo todos los derechos, Elena, repliqué, dándole la espalda. El derecho a mi propia historia. El derecho a mi propia verdad. Y el derecho a la paz. Miré a mi padre. Levanté mi mano. No voy a firmar nada. Podéis hacer lo que queráis. Podéis acusarme de robo, podéis destrozar vuestro teatro. Ya no importa. Si me forzáis, hablaré.
Contaré cada detalle de lo que pasó esa noche. Y el escándalo será mucho mayor que cualquier herida que yo pueda causaros al estar callado. La verdad es mi única arma. Di media vuelta. Caminé hacia la puerta. Mi cuerpo se sentía ligero, como si me hubieran quitado una armadura de plomo que llevaba puesta desde los 16 años. Daniel, vuelve. Escuché a mi padre gritar, con la voz quebrada por el pánico. Abrí la puerta. En el umbral, me detuve. Yo no arruiné vuestra reputación. Vosotros lo hicisteis la noche que elegisteis creer una mentira. Me fui en silencio, pero ya no me iré en silencio. Salí y cerré la puerta. El sonido del cierre fue el punto final de mi infancia, de mi juventud y de mi vida como hijo. No miré atrás. Subí a la camioneta. El motor rugió, una promesa de libertad. Conduje lejos, de vuelta hacia el norte, hacia el frío, el aserrín y la honestidad de la madera. Nunca volví a escuchar de ellos. El matrimonio de Elena se pospuso. Y mi padre no obtuvo su puesto de juez. La cabaña, su activo más preciado, sigue siendo CEO propiedad y se pudre en la orilla del lago, un monumento a su codicia y su falta de amor. Ahora estoy de vuelta en el taller, en las montañas. La madera de nogal es suave y fría bajo mis dedos. El pequeño pájaro tallado de mi abuelo está en el borde del banco de trabajo. Lo miro de vez en cuando. No es un recuerdo doloroso, es una prueba. Una prueba de que el amor incondicional existió alguna vez, y una prueba de que, cuando llegó la hora de la verdad, elegí recuperarme a mí mismo. El sol de la mañana entra por la ventana y calienta el suelo de madera. El silencio vuelve a ser una presencia amable. Y entre la ti. Entre la ti. Y entre la ti. Y entre el silencio de las montañas comprendí por primera vez, finalmente estoy en casa.